La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos estar de nuevo con ustedes y poder saludarles en el poderoso nombre de Jesucristo. Deseamos que sea el Señor sanando a aquellos que en este momento están enfermos, que su salud está quebrantada, que sea nuestro Dios haciendo milagros en el cuerpo de cada uno de ustedes. De igual forma también le pedimos a nuestro Dios, y tenemos ese ardiente deseo en nuestro corazón, que sea Él supliendo la necesidad que usted tiene en este momento, bendiciendo su economía, dando sabiduría a aquellos que tienen abundancia en este momento para que puedan administrar, para cuando vengan los tiempos de escasez, y proveyendo a aquellos que no tienen. De igual forma deseamos que sea nuestro Dios abriendo el entendimiento de cada uno de ustedes para que puedan comprender su palabra. Estamos aquí con un propósito, y ese propósito es de dar a conocer la palabra de Dios, las promesas de nuestro Dios, sus mandamientos, su misericordia, su amor a cada uno de ustedes. Y hoy traemos para compartir con ustedes un tema muy interesante, indispensable para toda la raza humana. Vamos a hablar de fe, de esa fe, de ese sentimiento, de ese pensamiento que tiene el hombre que lo lleva a realizar muchas cosas. Y para esto, por supuesto, me acompaña hoy un panel muy excelente. Tenemos un grupo de jóvenes de nuestra iglesia central Socopó. Nayeli, ella es la líder del departamento de jóvenes de nuestra iglesia. Ella es cantante a nuestro Dios. Tenemos a John Kleider, un joven que desde su adolescencia ha estado allí sirviendo al Señor en el ministerio de alabanza y adoración. Sharon, una joven que es predicadora de la palabra de nuestro Dios y a su vez forma parte del departamento de alabanza y adoración. Por último tenemos a Luis Alejandro. De verdad que este es un joven muy trabajador para nuestro Dios, sirviendo al Señor en el departamento de jóvenes, en el departamento de adolescentes, en la Voz Pentecostal, está trabajando allí en las redes Facebook, Instagram, Twitter, y este es parte del gran equipo que este año está trabajando para nuestro Dios en nuestro ministerio de medios, La Voz Pentecostal. Y hoy estamos aquí para presentar a ustedes este importantísimo tema. Traemos una interrogante: ¿dónde está tu fe? Podríamos decir que fe se define de muchas formas, hay muchos conceptos de lo que es fe, pero también podríamos definir sencillamente que la fe es aquel sentimiento, como decía hace un momento, que toma control de nuestras emociones, de nuestro intelecto, que se desarrolla allí en el alma del hombre y que lo lleva a tener esa confianza en sí mismo, en la capacidad que tiene, o lo lleva a confiar quizás en su posición económica, o a confiar en las personas que están a su alrededor, o en su fuerza física, para lograr metas, objetivos, proyectos, para desarrollarse a sí mismo. También podríamos decir que fe es aquella emoción o aquella pasión o aquella capacidad que lleva al hombre a tomar la semilla, preparar la tierra y sembrarla pensando que de allí obtendrá un fruto y una gran cosecha que le dará una gran ganancia. También podríamos decir que fe es aquella convicción que tiene el hombre cuando dice: voy a ir a la escuela, voy a ir al liceo, a la universidad y voy a graduarme, voy a ser un doctor. Y no solo eso, sino que voy a tener mi propia clínica, voy a tener mis pacientes, mi propia casa, mi propio carro, y muchos lo han proyectado y lo han recibido. Han obtenido aquel sueño que un día anhelaron porque colocaron esa fe natural en práctica y tuvieron esa confianza en sí mismos. Esta fe natural lleva al hombre a los grandes éxitos. Vemos personas que tienen instituciones que han desarrollado grandes talentos, como aquel hombre que hizo 999 intentos para crear el bombillo. Este fue un hombre que tuvo confianza en sí mismo y que tuvo fe de que iba a lograr esa luz, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos en el mundo, personas que de muy poco han logrado grandes metas. Pero hoy no quiero hablarles solamente de esta fe natural que el hombre tiene. Quiero hablarles de una fe que va más allá de los límites, una fe que rompe los esquemas.
Esta es una fe espiritual, la fe que viene de Dios. Y como dice la Escritura, viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Esa fe sobrenatural que te lleva de lo que es imposible a todo es posible. Esa fe que te lleva, como dije hace un momento, de lo que es natural, pequeño, a lo sobrenatural. Porque nuestro Dios tiene todo el poder, toda la capacidad, y Él quiere desarrollar esa fe en cada ser humano que se acerca a Él y que le cree. Esto es muy importante darlo a conocer, estimados oyentes, porque nosotros necesitamos esa fe espiritual que se une con mi fe natural y me llega a un estado de creer de una forma convincente para lograr los objetivos. Así es, hermana Ana. La fe tiene muchos significados y aunque es una palabra tan corta, compuesta por solo 2 letras, fe es algo inimaginable, o sea, es algo asombroso. La fe significa creer que lo que es imposible para el hombre, aquello que tiene límites para la sociedad, para la ciencia, para la economía, es posible delante de la presencia de Dios, porque Dios toma el control. Todo es posible, todo para Él es posible, y su palabra lo dice en Marcos 9:23. Dice, si puedes creer, al que cree, todo, absolutamente todo, le es posible. Así que cuando decidimos creer, no puede existir duda. Debemos creer en el Señor Jesucristo y que Él va a obrar de manera especial para nosotros. Sharon, fidelidad también hace parte de la fe, porque cuando nosotros no dudamos, cuando nosotros somos fieles a Dios, sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Un ejemplo muy claro sería el matrimonio. Para que esa unión sea sólida y fuerte, tiene que tener fidelidad de ambas partes. Si nosotros sabemos que Dios es fiel con nosotros, nosotros debemos serle fiel a Él, y allí va aumentando nuestra fe. Cabe destacar que la fe, Nayel, también es obediencia. Sin este paso de obedecer no podemos tener fe, y sin fe no podemos tener esa obediencia. Podemos ver que la fe es acatar la orden absoluta del Señor, y nada más no solamente acatarla, sino creer en que Dios lo hará. Podemos ver un ejemplo muy sencillo para nosotros los que leemos la Escritura, es Abraham. Para los que no saben, Abraham fue un hombre, un patriarca, un padre de nosotros, nuestro antecedente, que Dios le dijo a él, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él, no viendo a Dios, él creyó, él obedeció. Él tuvo este tipo de fe, que es obedecer. Además, más allá, le dijo que sacrificara a sus hijos. Y él obedeció y tuvo este tipo de fe. Podemos decir que la seguridad también va dentro de la fe. ¿Por qué? Porque como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué certeza? Es seguridad. Entonces podemos decir, es pues la fe la estar totalmente seguro de lo que va a suceder. ¿Qué clase de seguridad? De que aunque no se pueda ver, aunque parezca imposible, como decía Sharon hace un momento, estamos seguros de que Dios es capaz de hacerlo, porque es el único Dios que puede hacer lo imposible posible. Sabemos ya que es fe y que sin ella es imposible ir al cielo, porque la palabra del Señor dice que el Evangelio se recibe por fe, aquel que cree. Por eso nace otra interrogante para cada uno de ustedes, estimados televidentes, en esta hora. ¿Por qué muchos tienen escasez de fe? Hermana Ana, yo tengo la respuesta para esa pregunta y con base bíblica. Encontramos en el libro de San Lucas 8, versículo 22, y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, y decían, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque los discípulos se habían desesperado, y el Señor hace ese interrogante hoy, ¿dónde está vuestra fe? Estimados televidentes, muchas personas hoy día también les acontece lo mismo. Los discípulos entraron en un momento de crisis de fe,
porque ellos se desesperaron al ver la situación y no miraron en ese momento que Jesús estaba en la barca con ellos. Esto nos lleva a nosotros a otra interrogante. ¿Dónde está tu fe? ¿Está puesta en Dios? Nos vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este importantísimo tema. Quédese con nosotros. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, estimados televidentes, en este momento enviamos un cordial saludo a aquellos que están llegando a la sintonía y también a aquellos que nos observan los días jueves a las 2 de la tarde en nuestra reposición y los días sábado 8 de la mañana. Que sea nuestro Dios bendiciéndoles. De igual forma enviamos un cordial saludo para los que nos escuchan a través de Radio Premio 103.9 los días domingo de 8 a 9 de la mañana y a los que nos siguen en las redes sociales. Quiero enviar saludos también a aquellas mujeres que continuamente nos están escribiendo a través del 0412-678-4373. Haciendo esas peticiones de oración, estamos allí con nuestro grupo de intersección los miércoles cada 15 días en ayuno, en oración, clamando al Señor y presentando esa necesidad que usted tiene delante de nuestro Dios para que sea Él supliendo su necesidad y haciéndole ese milagro que tanto usted desea. Continuamos con más de este importantísimo tema. Antes de irnos a la pausa, dejamos al aire unas preguntas. ¿Dónde está tu fe? ¿Está puesta en Dios? Hablábamos acerca de que fe es confianza, fe es creer en Dios, es tener fidelidad a nuestro Dios, obediencia y seguridad. También compartíamos las Sagradas Escrituras allí en el libro de Lucas, donde hablábamos de una historia maravillosa, de una dificultad que pasaron los discípulos, donde ellos llegaron a tener allí un momento de desespero. La fe muchas veces se desvía, hermana Ana, porque ocurre algo que pasa con todos nosotros, es ese estado emocional de desesperación. Vemos que hasta los discípulos, dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. En otro evangelio dice, sálvanos. Entonces vemos que ocurre esa desesperación y debido a esto se desvía la fe. ¿En qué se desvía? En lo incorrecto, pues, en aquella brujería o en aquellas cosas que Dios pues no se agrada de esto. Exacto. Como los discípulos, así nos pasa cuando pasamos por momentos de tormenta, que se puede decir que son momentos de dificultad, momentos fuertes en nuestra vida. Comenzamos a desesperarnos, como decía John, y comenzamos a tener varios pensamientos en nuestra mente, sentimientos como que, ¿qué pasa con Dios? Se quedó dormido, que no nos contesta, se queda quieto, no ve cómo la estoy pasando, lo desesperado que estoy, ¿qué pasa con Él? Y a través de estos pensamientos que inundan nuestra mente, es que se nos olvida sus promesas que está en la palabra de Dios, como en el Salmo 121, que dice, no se adormecerá el que te guarda. Primero, que no se va a quedar dormido. Segundo, que te guarda. Dios tiene cuidado y está por el bienestar de cada uno de nosotros. Por el bienestar tuyo, por el bienestar mío, por el bienestar de los que estamos aquí, por el bienestar de cada aquel que nos está escuchando, de cada persona. Él no desea el mal de nosotros, pero Él deja que sucedan ciertas circunstancias en nuestra vida para probarnos o para que nosotros crezcamos en fe ante Él y que lo busquemos a Él más, que nos aferremos ante Él más de lo que ya estamos y que siempre nuestra salida sea Él. Lastimosamente, este mundo está lleno de mucha maldad y muchos problemas. Por ese afán de muchas personas de buscar una solución inmediata. Buscan alternativas que el diablo les da y ellos no miden las consecuencias, sin importar a quién le están entregando su alma o sin medir si viene una maldición a su vida. Lamentablemente podemos sumarle a todo lo que se ha dicho de que se desvía la fe, que
En la actualidad, el ser humano, nuestra sociedad, no alimenta la fe y pasa como cuando una persona deja de comer, de alimentarse, pierde nutrientes, se deteriora, entra en crisis, en colapso su cuerpo. Así pasa. Esta sociedad está en una crisis de fe porque sencillamente no alimentan su fe. Pero ¿cómo se puede alimentar esta fe? La fe se alimenta por el oír y oír la palabra de Dios, como lo decía nuestra hermana Ana anteriormente. Pero la palabra de Dios es exacta y fidedigna y dice en su escritura, en el libro de San Juan 8, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. La sociedad ha inclinado su oído a otras cosas, a cosas malas que desagradan al Señor. No han puesto su fe y la han desviado en todo aquello que hemos venido mencionando. En ese desespero no han buscado alimentar su fe, sino tratar de saciar un momento de desesperación. En el libro de Jeremías, capítulo 27, verso 29, podemos compartir con nuestros televidentes acerca de cómo el pueblo de Israel desvió la fe. Sí, hermana, dice, y vosotros no prestéis oído a vuestro profeta, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os habla diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Nótese, estimados amigos y hermanos que nos están observando allí, que en este momento el pueblo de Israel estaba en una crisis de fe. Ellos desviaron su fe de Dios y no escucharon la voz del profeta de Dios, sino que fueron a los profetas falsos, aquellos que Satanás había preparado, porque ya ellos estaban con el corazón puesto en los ídolos, en los adivinos, en los agoreros, en aquellas personas que Satanás estaba utilizando para engañarles, para alejarlos de Dios, y el pueblo estaba en una total crisis. Entonces no pudieron en ese momento oír la voz de Dios, porque Dios lo que quería en ese momento era preservar la vida del pueblo de Israel. Ellos esperaban cosas buenas y Satanás les enviaba mentiras y les enviaba cosas buenas a través de los falsos profetas. Pero como del profeta de Dios no recibieron esas buenas noticias, sino que solo Dios les decía que tenían que sujetarse y estarse allí para poder preservar su vida, entonces ellos no estaban creyendo a lo que decía el profeta de Dios, no podían escuchar la voz de Dios. Es que como dice hermana Ana en Proverbios 14:12, dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, o sea, le parecen bien, como siempre le van a mostrar lo mejor. La solución a tu problema es esto, pero continúa el versículo diciendo, su fin es camino de muerte. No te van a mostrar el final, no te van a mostrar las consecuencias que vas a tener tras consultar a ellos. Entonces, este camino a la muerte lo podemos ver reflejado, nos enseña en muchas partes de nuestra vida, como en la televisión lo podemos ver, redes sociales, también en páginas de internet, que promueven estas salidas aparentemente mejores para el ser humano, pero no saben su fin. Realmente, televidentes, oyentes que estamos ahorita en sintonía, leemos la escritura en Jeremías y dice, no prestéis tu oído a falsos profetas, adivinos, encantadores, hechiceros. Y eso nos sorprende en la palabra del Señor. Pero es tan triste, como lo decía nuestro hermano Alejandro, que en las redes sociales se promocionan todas estas cosas y muchas veces se es partícipe de estas cosas y no lo sabemos. Y estas son cosas que desagradan al Señor y nos llevan a camino de muerte. El principal son los falsos profetas y en la actualidad abundan. Hay hombres, estos falsos profetas son hombres que utilizan la palabra del Señor Jesucristo, que utilizan el nombre de Jesús, que es un nombre poderoso, un nombre sagrado para beneficios económicos, beneficios sexuales, beneficios propios. Podemos ver en ciertas imágenes que vamos a pasar a continuación que utilizan el nombre del Señor y la palabra, o sea, estos hombres utilizan la autoridad de Dios y juegan y permiten que estas personas que tienen crisis de fe se desvíen y caigan en este error. Piensan que porque es el profeta, y como podemos ver, están los profetas de Dios, pero también el diablo, que es engañador, tiene sus profetas. Tenemos entonces aquellos profetas que dicen, económicamente, da tanto dinero y vas a recibir la bendición de Dios, pero realmente esto es lo correcto. El Señor nos enseña por su palabra, de ofrendas, de diezmo, también por la parte sexual. ¿Qué nos enseña el Señor también? Que esas cosas se guardan para el matrimonio, que tener un matrimonio sin pasiones desordenadas, evitar la fornicación, el adulterio. Ninguno que venga en el nombre del Señor a promocionar estas cosas está bien.
y como lo dijo nuestro hermano Alejandro, esto lleva a caminos de muerte. Están también los adivinos. Los adivinos son esas personas que quieren ver el futuro a través del tabaco, lectura de mano, lectura del café y lectura de cartas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esos adivinos? Vamos a leerlo, está en Levítico. Tú, amigo que nos estás observando, o hermano, que quieren saber en dónde habla la Biblia de los adivinos, puedes buscar en Levítico capítulo 20, versículo 6. Dice así en el nombre de Jesús: si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Cuando dice yo me pondré, no está hablando la hermana Nayeli o Nayeli como dicen, está hablando el Señor Jesucristo, así que tengamos cuidado con eso. No, y también podemos ver los agoreros. Estos agoreros son esa gente que se encarga de predecir los males, y no solamente lo predice, sino como decía nuestro hermano Alejandro, supuestamente ellos previenen posibles males que vienen. Y enfermedades, también, no solamente las enfermedades, también podemos ver que los problemas de las crisis económicas, ellos los predicen a través de su trabajo, pues. Vemos también que todos los conocemos, lo que es el mal de ojo. Además de eso, el gato negro y la mariposa, y entre otras, muchas otras cosas más. También están los soñadores. Estos son los que utilizan el sueño como revelación hacia la persona. Por ejemplo, que si sueña con un matrimonio es porque se aproxima una muerte o su muerte o algo parecido. Que si sueña con culebra es porque, por ejemplo, porque es un chisme. Que si sueña con agua sucia es porque vienen problemas a su vida, personales, económicos, laborales y muchas otras cosas más. Y las personas en su manía por escuchar estas cosas se vuelve viciosa, se vuelve, siguen aquellas cosas y olvidan la palabra de Dios, sino solamente consultan a los sueños y nada más que eso, y se vuelve algo obsesivo. Y podemos leer en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, que dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Porque como dice en la Biblia, hay que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Si tú prestas oído a los sueños o cualquier otra cosa de esta, estás desviando la mirada de Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere que nuestra fe, nuestra confianza, como hemos dicho en todo lo que va del programa, esté puesta solamente en Dios. ¿Por qué Dios quiere quitar todas estas agorerías de la tierra? Hermana Ana, porque ellos le restan la importancia de las señales de Dios y desvían su fe hacia el hombre. En vez de colocar su fe hacia Dios, ellos desvían la fe hacia el hombre. También tenemos en este grupo lo que son los hechiceros. ¿Cuántos de ustedes, queridos televidentes, han escuchado que el vecino, que la vecina asisten a estas cosas? Asisten a los hechiceros. Estas son personas que tratan de dominar la voluntad del ser humano por fuerza, por venganza, por muchas cosas. Tenemos los amarres, hacen sacrificios con animales, con niños, con mujeres, utilizan la magia negra para conseguir los beneficios propios. No, que yo estoy enamorada de esta persona, pero no me corresponde. No importa, yo voy a ir a tal hechicero y él me va a hacer un amarre para que esa persona viva loca y perdidamente enamorada de mí. Muchas personas lastimosamente han acudido a esto. Y aunque parezca una tontería, es grave porque esto conduce a caminos de muerte. La palabra de Dios enseña en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. O sea, la palabra del Señor es concisa, es directa, es perfecta. Los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es que también, como decía el versículo de Jeremías que acabamos de leer, también están los encantadores o astrólogos. Estos son los que hacen uso de cuerpos celestes como el sol, las estrellas, la luna, las fases de la luna, que si es luna llena, menguante, creciente. También animales como el calendario chino, que si hoy es el año del mono, es el año de la serpiente y cosas así.
Y a la fecha de nacimiento, como el horóscopo, que si naciste en abril, te vamos a decir que a ti te va a suceder esto y aquello. Los astrólogos que hacen es que las personas se identifiquen con ellos, porque son cosas personales, como su fecha de nacimiento, y hace que se identifiquen y predicen su día a día. Y a veces es tanto el engaño del diablo que son acertadas, entonces las personas se van tras esos caminos. Pero no es de sorprenderse, porque como dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, hasta el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo estudia, nuestro enemigo estudia la debilidad de cada persona y hace que es tentado por eso, y por eso se van por ese camino, pero siempre, como lo volvemos a repetir, hay que tener nuestra mirada puesta en Dios. En conclusión, podemos ver que tanto agoreros, hechiceros, adivinos, todas estas cosas que han permitido que se desvíe de la fe de aquellos que tienen esta enorme crisis ahorita en la actualidad, están muy allí a la mano, se han desviado. Y esto no es una sección de personas, cualquier persona procede a practicar tales cosas. En la Biblia encontramos un ejemplo claro que es el rey Saúl, nada más y nada menos un rey, el primer rey de Israel que fue escogido por Dios. Y él en un momento de desesperación fue y desvió su fe, no la puso en Dios, sino que fue practicante de esto. Esto lo encontramos en el libro de Samuel 28, dice que ya Samuel había muerto, que era el profeta que le daba palabra de Dios al rey Saúl, era su consejero para que ustedes puedan entender en sus casas, y dice que había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Se turbó su corazón, tuvo miedo, consultó a Dios. Pero ¿qué pasa? Yo sé que cuando viene crisis de fe, acudimos a Dios, pero queremos que actúe en nuestro tiempo, a nuestra necesidad. Y tenemos que esperar en la voluntad de Dios y dejar que Dios actúe, porque Dios es perfecto y su tiempo también. Este rey se desvió, no esperó, quería respuesta inmediata. No escuchó el consejo de Dios, sino que buscó una divina. Y lo más triste es que en esta historia, él anteriormente, cuando era guiado e inspirado por Dios, los había quitado, los había eliminado por completo. Y hoy, en ese momento de desesperación, él acudió. ¿Cuántos de ustedes en momentos de desesperación han clamado a Dios, pero se han turbado? Entonces desvían su corazón, pero esto trae terribles, terribles consecuencias. Sí, estimados televidentes, como podemos concluir en todo lo que hemos hablado acerca de cómo el hombre desvía su fe, cómo Satanás se disfraza de muchas formas, de agorero, de adivino, de muchas maneras se disfraza él para acercarse al hombre y engañarlo, porque así hizo con el rey Saúl. Pero esto trae consecuencias nefastas. Si vemos la historia allí en 1 Samuel capítulo 31, verso 6, cómo culminó la vida de Saúl. Saúl terminó en una guerra donde él perdió la vida, y no solo él perdió su vida, sino que la vida de sus hijos. Perdió el reino, perdió la vida y perdió la vida de sus hijos. Toda persona que se deja engañar por Satanás, que cae en la gorería, en la brujería, en las creencias, en la adivinación, en todas estas cosas, termina en destrucción, porque esto es abominable a nuestro Dios, esto no le agrada a Dios. Y sabe que es lamentable, estimados amigos, ustedes que me están observando, que hoy miles y miles de personas están cayendo en esto, están llegando a esto, se han dejado engañar por el enemigo, porque como decíamos hace un momento, como comentaban los muchachos, a través de la televisión, de las redes sociales, de la internet, se promociona, se promueve toda esta gorería, y la gente cree en esto, lo recibe, lo lleva a su casa, en la mata de sábila que tenemos colgando allá, la contra que cargan en el cuerpo, todas estas cosas. ¿Qué ha hecho esto? Esto ha llevado al hombre a una crisis total de fe, donde ha llegado a estas cosas y ha visto que al final no hay un buen resultado, sino que ha llegado maldición a los hogares, destrucción a las familias. Y hoy vemos muchas personas desesperadas, muchos que han caído en droga, que están locos, que están sufriendo depresión, porque acudieron a todas estas cosas y su fe cayó en crisis, porque por supuesto Satanás no le va a cumplir a nadie, ni le va a hacer un milagro, ni le va a resolver un problema, solo lo va a llevar a la destrucción. Pero hoy queremos, estimados televidentes, darle una palabra de esperanza. Si tú has caído en esto, si has practicado esto, si lo estás haciendo, si estás pasando por momentos difíciles, si estás
viviendo las consecuencias de esta maldición, si tienes grandes problemas, si estás postrado en una cama por causa de esto, hoy el Señor Jesucristo te hace un llamado. La palabra de nuestro Dios dice que si el hombre se acerca a Dios y se arrepiente y cree en el poder de Dios, Dios lo puede perdonar. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Dios te está haciendo un llamado a aceptar el evangelio, a recibir la palabra de Dios, a que hagas un acercamiento a nuestro Dios y que dejes de practicar estas cosas, te alejes de todo esto, saques de tu vida todas estas cosas. Porque hay esperanza. Dios en este tiempo está dándote una oportunidad, una esperanza. Nos vamos a ir a nuestra pausa publicitaria y de regreso vamos a compartir con ustedes, estimados televidentes, recomendaciones. ¿Dónde está tu fe? Es el nombre del tema de hoy, es la interrogante que hemos traído. Y cuando vengamos de nuestra pausa, vamos a compartir con ustedes qué dice la Sagrada Escritura, esa palabra que Dios te trae, esa recomendación para que puedas salir de esta condición donde estás, para que puedas salir de esa crisis de fe. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí después de nuestra última pausa con este importantísimo tema, una interrogante. ¿Dónde está tu fe? ¿Está puesta en Dios? En el segmento anterior estábamos hablando allí de esas consecuencias que le acontecen a aquellas personas que se desvían de la fe. Ahora vamos a compartir con ustedes, estimados televidentes, las recomendaciones para aquellas personas que tienen esos problemas, que se desfiaron de la fe en Dios y colocaron la fe en cosas, en personas, en religiones, en agorerías, como hablábamos antes de ir allí a nuestra pausa publicitaria, porque vemos que esto es muy común en la sociedad, en el hogar, en la familia, y hasta con los bebés se practican estas agorerías. Hay muchas madres que el niño empieza con problemas de cólicos, dolor en el estómago, con diarrea, entonces dice, no, es que mi niño tiene mal de ojo, mi niña tiene mal de ojo. Y van al curandero para que lo secretee, cuando esto no es verdad. Científicamente esto no es una realidad. Estos son agorerías. Otros le colocan en la mano una cosita, una roja allí, y dice que con eso se le va a mejorar el niño, con eso se va a curar o se le va a guardar de que le haga mal de ojo. Muchas personas, como decíamos en el segmento anterior, tienen estas agorerías, tienen una sábila colgando allá enfrente de la puerta de su casa para que el mal venga y no entre a esa casa. Y creen en esto y han puesto su fe porque tienen la fe desviada de nuestro Dios. Otros tienen una auyama en casa para la prosperidad, otros riegan el arroz y ahorita que está tan escaso y tan costoso. Entonces, para que haya abundancia. Entonces, a todas estas cosas ha llevado Satanás al hombre, lo ha desviado y lo ha llevado a un nivel vamos a decir, de maldición, de decadencia. Personas que tienen grados de estudios y han caído en estas cosas tan bajas. Entonces, estamos aquí a través de las Sagradas Escrituras, estimados televidentes, para darles recomendaciones de parte de nuestro Dios para ustedes que han practicado estas cosas y que están sumidos en esto y viviendo las consecuencias. Bueno, la primera recomendación quizás suene muy sencilla, pero es muy difícil en el ser humano, hermana Ana, porque es reconocer. A veces se nos colma esto muy difícil, reconocer que fallamos. Y además esto que desviamos nuestra mirada en el Señor. Pero para eso nosotros queremos decirle a usted, a persona que se encuentra en ese estado, que hay una esperanza. Y ese es Jesús. Él dice la Biblia que es nuestro ayudador. Ese es Jesús, el que te puede ayudar a reconocer nuestras fallas, a reconocer que fallaste, pues en este caso. Vemos también en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3, dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgados. Podemos ver que la fidelidad de Dios siempre va a ser. Así usted esté en ese estado, Dios es fiel. O sea, Dios es Él tiene su poder. Y podemos ver en que el ser humano siempre va a ser el mentiroso. Siempre, Él es el mentiroso, Dios es el justo. Y pues para que venza debemos de reconocer. También lo importante de reconocer, como lo decía, que es algo difícil, hermana Ana, está la parte de que debemos alejarnos de estas cosas, de aquello que practicamos. Usted, querido amigo, que está allí atento al programa, a este tema tan importante, si ha practicado, tu jefe de familia, ama de casa, madre preocupada por sus hijos, has caído en estas cosas, como decía la hermana Ana, tenemos recomendaciones. Una vez reconociendo, debes alejarte de estas cosas. El Señor es misericordioso, es un Dios de amor y siempre está extendiendo para nosotros la esperanza, la solución. En su palabra también encontramos en Isaías, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. Luego dice, cuando tú puedes alejarte de estas cosas y te manda a limpiarte, a ser mejor persona, a buscar de Él, dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Y mira lo maravilloso que puede hacer el Señor una vez que extiende su invitación y que te presentes ante Él y pongas su fe en Él. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que estemos a cuentas con el Señor y alejémonos de estas cosas. También tenemos en el libro de Oseas, su palabra dice, en el libro de Oseas, dice, oye Israel, te has perdido, pero en mí está tu ayuda. El Señor es el único que nos puede ayudar a salir de estas cosas. Adelante. Es difícil de deshacernos de estas cosas, pero el Señor está allí extendiendo su mano. También es necesario dejar la duda. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si hacemos énfasis, podemos dar cuenta en donde dice no dudando nada. ¿Por qué? Porque en otra parte de la Biblia también dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En este caso podemos decir, ¿qué comunión tiene la duda con la fe? Donde hay duda, no puede haber fe, y donde hay fe, no puede caber la duda. Entonces, no, tenemos que ir sacando poco a poco, puede ser un proceso, pero ir sacando la duda de nuestras vidas. A veces Dios no contesta porque no confiamos plenamente en Él y está esperando que estemos nuestra fe totalmente puesta en Él. ¿Por qué? Porque si dudamos, vamos a ser como la ola, semejante a una onda del mar que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra, que va de aquí para allá. Que todo que me digan, vamos, hacemos esto, voy y lo hago, vamos y consultamos a tal cosa, también voy para allá. Entonces voy a ser semejante a ellos. Nuestra brújula siempre debe ser la Biblia y nuestro norte debe ser Dios. La brújula es algo que usa el marinero para no perderse y que donde usted la ponga siempre te va a apuntar el norte. Entonces, si tú tienes la brújula, que es la Biblia, siempre te va a señalar ese norte seguro, que es Dios, y nunca te vas a perder, vas a tener un rumbo fijo, porque ese norte no se mueve y es el más seguro que hay. Otra recomendación sería, primeramente, reconocer el gran poder que tiene nuestro Dios, así como hicieron esos brujos en aquel entonces, en el tiempo de los apóstoles. Eso, ustedes dirán, pero ¿en dónde está marcado eso? ¿Dónde está esa historia? En Hechos, capítulo 19, versículo 18, dice así, muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Es allí claramente donde dice que si ustedes saben practicando eso, acaba con eso ya definitivamente. No solamente físicamente, sino en su mente, en su creencia, en si usted tenía esa fe puesta allí, acaba con eso, quema con toda esa impureza. Estimados televidentes, ya hemos escuchado a John, hemos escuchado a Sharon, Alejandro, Nayeli, cada una de las recomendaciones que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Esta sociedad está en una crisis total de fe.
esta sociedad está practicando toda esta clase de agorerías, está sufriendo esto, pero vemos a través de la Sagrada Escritura las recomendaciones de nuestro Dios, la esperanza, lo que Dios le indica a cada uno de ustedes que puede hacer para salir de allí. Nótese que en el inicio de la iglesia primitiva, los discípulos allí pudieron experimentar y ver cómo las personas que practicaban todas estas cosas llegaron al oír el Evangelio, al oír la voz de Dios, al sentir el poder del Espíritu Santo, porque los discípulos eran llenos del poder del Espíritu Santo, impactaban las vidas y las personas eran liberadas de la posición de los demonios, porque al practicar estas agorerías y estas hechicerías y todo esto por años, llevó a las personas a ser poseídas por demonios. Por eso hoy día vemos muchas personas en las calles con espíritus de locura, abandonados, tirados por allí, personas poseídas por demonios, porque se practica la santería, se practica la hechicería. Todo esto es abominable delante de nuestro Dios. Podemos leerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 20, al principio leíamos esta palabra, dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré dentro de su pueblo. Estas personas morían físicamente, estimados televidentes, pero podemos observar también en el libro de Apocalipsis lo que acontecerá espiritualmente a todas las personas, que la muerte los sorprenda en esto o cuando venga el Señor los encuentre haciendo así. 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos aquí compartiendo con ustedes estos temas, hemos dejado estas recomendaciones, hemos explicado acerca de lo que está aconteciendo porque hay esta gran crisis de fe, pero también hemos traído esta palabra, cómo salir de esta situación. Si te has desfiado de la fe, te puedes volver a Dios. A través del Evangelio hoy hay una oportunidad, la recomendación es que abras el corazón a Jesucristo, que saques de tu casa todas estas cosas, las metas en la bolsa del aseo, las quemes, las deseches, que no creas más en esto, que alejes la maldición de tu casa y de tu vida, porque cuando tomes esa actitud, la maldición se va a ir de tu casa, el fracaso, la destrucción va a salir de tu vida y vas a empezar una vida nueva. Nos vamos a ir ya a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar ya en nuestra despedida. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, estimados televidentes, ya en la parte final de nuestro programa. Ya se nos ha ido el tiempo, hemos podido compartir este día sobre este importantísimo tema y esta interrogante, ¿dónde está tu fe? Yo sé que en esta hora ya tú puedes responder que tu fe está puesta en Dios porque a través de la Sagrada Escritura pudiste conocer esta verdad de nuestro Dios. Bueno, no queremos despedirnos sin antes dejarles, muchachos, a nuestros televidentes algunos versos de la Sagrada Escritura que nos hablan de fe, Charo. Así es, hermana Ana, hay ejemplos de personas importantes en la Biblia que no son diferentes a ti, querido amigo, a ti, querido televidente, que pusieron su fe en Dios y recibieron las promesas y bendiciones que Él tiene para nosotros. Tenemos en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nada es imposible, no hay límites. Ella recibió su milagro, una mujer que no puede tener hijos, que es estéril, y esto pasa también en la actualidad. Cree en Dios, pon tu fe en Él, porque Él, si la clínica, si la ciencia ha diagnosticado muerte para tu vida, no importa el diagnóstico, si pones tu fe en Él, Él va a empezar a obrar. Su palabra dice también en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese que hizo milagros antes, lo sigue haciendo hoy, lo continuará haciendo para aquellos que creen en Él. Dios les bendiga. Otro ejemplo tenemos en San Juan 20:29, que dice, Jesús les dijo, porque me ha visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Aquí nos dice que Jesús nos llama bienaventurado cuando no hemos visto y aún así tenemos fe, aún así creemos. ¿Creemos en qué? En su evangelio. Así que, porque muchos esperan las señales para poder ver, Dios nos manda a creer para poder ver las señales, su poder. Así que en este momento te invito a aceptar ese evangelio, este poder de Dios, para poder ver las maravillas que tiene preparadas para aquellos quienes le aman. Creo que hay un dicho que dice que hay que ver para creer, pero en nosotros es creer para ver. Y vemos muchos personajes bíblicos en la Biblia que nos ayuda, nos incentiva a creer en cualquier área del problema de cualquier problema, de cualquier área que tengamos de nuestra vida. Vemos aquí a José. Me quiero dirigir hacia los adolescentes. José solo tenía 17 años y él tuvo problemas en su familia porque nadie creía en él. Y además fue a la cárcel y él todavía permanecía en su fe que podría lograr su sueño, su meta, lo que él sintió o lo que él había tenido Dios el propósito con él. Entonces, asimismo, le invito, querido amigo, no acuda a ningún agorero, a algún dios ni un brujo, acuda a Jesús, tenga fe, usted adolescente, tenga fe en el Señor. Dios les bendiga. En las cartas de Pablo nos nombra que de la fe, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por fe vivirá. Cuando leemos este versículo que dice que desde principio a fin, yo considero que desde un pequeño hasta cuando estamos ancianos, debemos mantener nuestra fe, como hemos dicho muchas veces. Por fe recibiremos milagros, por fe algún día veremos el rostro de Dios, por fe algún día seremos salvos. Pero tenemos que hasta el fin. Bueno, estimados televidentes, y como decía Nayeli, allí el apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos. Y también yo quiero compartir con ustedes para dejar otra escritura en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué estamos hablándoles a ustedes hoy de fe? ¿Por qué te estamos preguntando dónde está tu fe? ¿Está puesta en Dios? Si quieres agradar a Dios, si quieres recibir de Dios un milagro, un beneficio, si quieres ser salvo, tienes que acercarte a Dios, tienes que creer que esta palabra te lleva a la salvación, que es la palabra de la boca de Dios. Tienes que quitar tu mirada de allí, de la religión, tienes que quitar tu mirada de los ídolos, tienes que quitar tu mirada de todas estas cosas que hemos hablado al transcurso de este programa y colocar tu mirada en Dios. Dios está en los cielos, en su trono, lleno de poder, de gloria, está vivo, lleno de autoridad. El mismo que tomó un cuerpo estuvo en Jerusalén, Jesús. Allí está con el mismo amor, la misma misericordia para sanar, para perdonar tus pecados. Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a traer esperanza. Él vino y hizo un llamado, Dios, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y entonces recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que le va a dar un premio. El premio que te va a dar Dios si te acercas es la salvación. Así que, estimados televidentes, nos despedimos. Hemos llegado ya a la parte final. Gracias, Alejandro. Gracias, John Kleider. Gracias, Sharon. Gracias, Nayeli. Gracias a nuestros asistentes detrás de las cámaras, Alejandra. Y tenemos allí también a Carelis. Gracias a nuestro Dios por permitirnos haber compartido con ustedes este importantísimo tema, ¿dónde está tu fe? Y gracias a ustedes, estimados televidentes, por habernos seguido, por haber estado con nosotros durante este programa. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, oh, oh.
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.